No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. A través del Zoom, la presencia de un reconocido y reputado profesional en el área de la medicina de emergencia. Se trata del doctor Amado Alejandro Báez, que está con nosotros, no sé de qué parte del mundo, pero aquí está. Buenos días, Alejandro. Miralba Ruiz te habla. Es un placer recibirte aquí a través de No se diga más en Top Latina para que conversemos con relación a lo sucedido en el día de ayer desde la perspectiva del área que tú dominas. Un placer recibirte. Buenos días, Miralba, y gracias por la oportunidad de aportar en este momento de duelo. Alejandro, gracias de verdad por tu tiempo. Jorge Chalhub de este lado. Mira, yo creo que lo primero sería importante darle contexto quizás desde el punto de vista tuyo como emergenciólogo, pues el protocolo que entiendes que están llevando a cabo las autoridades. Ayer en alguna intervención en otros medios yo pude escucharte destacar de la labor que se ha hecho acá, pero tú como emergenciólogo, ¿cómo es los primeros auxilios para una persona que está dentro de un derrumbe en el sitio y cuando es trasladado a la emergencia? ¿Cómo marcamos esa diferencia? Sí, bueno, lo primero quizás expresar las condolencias y expresar que nuestro corazón y nuestras oraciones están con todos los dominicanos, y en especial las familias que han sido directamente impactados por esta tragedia. Y lo otro es orar por el bienestar de los rescatistas que se han fajado en 30 horas eh, con sudor, sangre, para poder aliviar dentro de lo posible el sufrimiento asociado a esta tragedia. Eh, Fíjate, las operaciones in situ, en desastres mayores, las operaciones médicas, se pueden dividir quizá en un elemento comunitario que pueden hacer las personas que están ahí en el lugar, lo que algunos llaman primer auxilio, lo que se llama atención de emergencia. Y lo otro es las operaciones que quizás se hacen desde una perspectiva institucional. Todo in situ se trata de triaje, tratamiento y transporte. Determinar cuáles pacientes son prioritarios para ser trasladados, cuáles pacientes se pueden quedar in situ para ser atendidos. Eso es importante, por ejemplo, para no sobresaturar. Si de repente hay pacientes que no tienen que llegar a un hospital y de esa forma se pueden atender en el lugar y de esa forma se permite que el personal de ese hospital se dedique a atender a las víctimas que realmente necesitan ese tratamiento definitivo, ese tratamiento quirúrgico, así es mucho mejor. Triaje, una clasificación de pacientes dependiendo de su condición. El triaje en desastres es muy diferente al triaje hospitalario en el día a día, eso hay que mencionarlo. El triaje en emergencia masiva y en desastres se trata de una perspectiva utilitaria, ética, de determinar quién se puede beneficiar por las atenciones y quién está tan críticamente enfermo que no se va a salvar. Y esto es algo difícil para decir, pero es así. O sea, se tienen que hacer esas determinaciones. Dentro de esas determinaciones, Alejandro, y perdona, está incluso el administrar los recursos disponibles para las víctimas, ¿correcto? Sí, se trata exactamente de eso. De decir, bueno, tengo 10 víctimas y tengo una ambulancia. ¿A quién debo trasladar primero? Sí. Y en emergencia masiva, esa decisión no es necesariamente al que está más críticamente enfermo, sino al que tiene mayor posibilidad de sobrevivir. Eso suena duro, pero es lo que hay que hacer para poder lograr la utilización de los recursos de una forma más óptima. Luego entonces está el tratamiento in situ, que usualmente en eventos de este tipo se trata de control de hemorragia, parar el sangrado, estabilización de fracturas, el ABC, el poder abrir la vía aérea y demás. Pero el ABC en eventos de este tipo comienza con la C, comienza con control de hemorragia, que es lo que realmente va a poner en peligro la vida del paciente. Y luego esas decisiones de transporte.
Es bueno decir que en este momento que estamos, donde ya hay 113 fallecidos, o sea, una cifra que no hay, o sea, no hay palabras para describir lo impactante que es eso. Y quizá haga una pausa por una reflexión personal. Yo tengo 30 años en estos temas de emergencia, 30 años, y todavía yo no entiendo la muerte. Todavía algo que para mí es abstracto. Es algo que, si yo que tengo 30 años abordando estos problemas directamente, todos los se días. me hace todos los días, conversaciones difíciles todos los días, con familiares, con seres queridos. Para mí es inimaginable lo que debe ser esto para un ciudadano que no viene del área médica, para una persona que simplemente fue a disfrutar ese evento o que entendía que su familiar estaba disfrutando en ese evento. Y con esto lo que quiero decir es que aunque nos enfocamos en esa parte de la atención médica de las víctimas directas, también tenemos que hablar del bienestar de los rescatistas y del bienestar de los familiares. Ese apoyo psicológico, ese apoyo emocional, es un elemento que tenemos que tener muy presente, muy presente. Porque parte de lo que hacemos como personal de emergencia no es necesariamente atender directamente a ese paciente que está afectado. Muchas veces lo que yo tengo que hacer es tomar de la mano a esos familiares, darle a entender que todo lo que se pudo hacer se hizo. Eso es muy importante. Y por eso hay que celebrar y felicitar a las autoridades en esa respuesta tan contundente que dieron. Porque uno es lo correcto, pero también eso le da, en inglés se llama closure. Eso le da el cierre, es un cierre emocional. Exacto. En el momento de que tú pierdes un ser querido, el saber que todo lo que se pudo hacer se hizo, que no hubo recursos que no se utilizaron. Y ver al presidente de la República en el lugar, ver a los ministros, ver al general Méndez fajado, ver cientos de rescatistas y voluntarios trabajando. Eso es importante, porque al final la muerte es inevitable. Pero sí podemos enviar un mensaje de que como nación hemos estado presentes, entendemos ese sufrimiento y estamos haciendo todo lo posible para aliviar ese sufrimiento. Alejandro, tú has mencionado quizás de manera colateral un tema que en el día de ayer se habló y es cómo se iba manejando la información. En un momento se habló de que Ruby Pérez fue encontrado o se sabía que estaba vivo, luego que no, luego que sí, luego que no. Sus familiares decían que no, pero las autoridades no terminaban de confirmarlo. ¿Cuál es el protocolo desde tu perspectiva en este tipo de situaciones? ¿Es correcto que las autoridades no confirmen? Hay un pequeño delay por el Zoom. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. De vuelta. Mira, esa pregunta es correcta y oportuna. Aunque los míos son tradicionalmente operaciones médicas, es bueno describir lo que se llama el sistema de comando de incidentes, que es un sistema organizado, establecido para atender emergencias masivas y desastres. Es un sistema que se ha socializado en el mundo entero. La primera vez que lo desplegamos en el año 1998 en la Cruz Roja, con el huracán Georges. La primera vez que se desplegó en República Dominicana. Y es bueno mencionar que eso establece quién es el comandante del incidente, oficiales asociados al comandante, secciones encargadas, que son finanzas, logística, operaciones y planificación. Pero se establece que al lado del comandante del incidente, que en este caso se le delega al general Méndez por el COE, al lado está el oficial de información pública y los oficiales de enlace. Entonces eso lo que dice es que la comunicación proactiva es súper importante. Y si se fijan, el general hizo ruedas de prensa cada 30 minutos en momentos críticos para desmentir y confirmar cualquier información que era necesaria. Pero también parte de lo que se hace es delegar a las instituciones competentes lo que es la socialización de la información adecuada. En este caso, se habla de identificación de víctimas. Es un tema muy delicado, muy confuso. Una persona se puede parecer a otra y de repente se puede dar una mala información. Lo otro, y en este caso el INASIF es el encargado de esos temas.
Pero lo que sí quiero mencionar es que con el uso de tecnologías, de la información y lo que son los medios sociales, la desinformación y la malinformación son muy prevalentes. Y hay que entender que no todo el mundo es bueno, aunque podemos decir que el dominicano ha demostrado un nivel de solidaridad y hermandad importantísimo. Así es. Importantísimo. Pero existen criminales en todo lado y la desinformación con intencionalidad puede utilizarse por adversarios políticos, puede utilizarse por redes criminales y eso es muy importante caerle arriba y tener una estrategia comunicacional en crisis proactiva. Con esto lo que digo es que lo que se estila en muchos casos, y creo que las autoridades lo están haciendo bien, pero lo que se estila a nivel de medios sociales es establecer hashtags oficiales para el evento y monitorizar todo lo que es el movimiento en medios sociales a través de social media managers designados dentro del sistema de comando de incidente para poder de una forma proactiva confirmar o negar cualquier mala información. Entonces, este tema es muy importante porque decimos que es lo correcto, ¿verdad? La verdad es la verdad. Pero también decimos que hay personas con malas intenciones que quizás están interesados en donaciones y hacen una mala información para poder capitalizar en esta tragedia. Hay cosas importantes y el tema comunicacional también es parte de ese elemento, vamos a decir, psicológico que se necesita. La verdad se tiene que socializar de una forma proactiva, pero en estos momentos con elementos tan dinámicos, es bueno tener cautela y poder manejar esa información de una forma confirmatoria cuando esa información llegue. Doctor, ¿qué tan complejo es? Tú participaste en algún momento, bueno, tú fuiste de los doctores que estuvo dentro del proceso de pandemia aquí en el país, poniendo a disposición el conocimiento. ¿Qué tan complejo es vivir una situación como esta en la distancia y no poder quizá en este momento estar aquí aportando desde tu experiencia como emergenciólogo? Sí, mira, esa pregunta es muy, muy personal y quizá parte de lo que yo estoy tratando de hacer es esto, estar en los medios pudiendo contribuir de una forma que puedo. Es muy frustrante porque realmente esto fue lo que yo me preparé para hacer. Yo tengo 30 años haciendo emergencia, cuidado crítico en trauma y dentro de eso mi especialidad es desastre y emergencia masiva, lo que se llama la medicina operacional. Yo comencé en el año 98 con el huracán George como jefe de operaciones de la Cruz Roja Dominicana en el 98. De ahí pasé a diferentes organizaciones, me formé en Estados Unidos, he trabajado desastre, he trabajado terremoto, el terremoto de Haití, los dos terremotos de Haití. Y es realmente lo que me compete, la parte de emergencia y medicina crítica. Lo que sí es cierto es que es un poco frustrante no estar ahí en mi país y haber estado en otros países, en emergencias parecidas. Pero quiero agradecerle a los medios por permitirnos el poder, por lo menos contribuir, ayudar, aportar. Yo he estado en comunicación con muchas de las agencias que están respondiendo, quizá aportando pequeñas cosas que consideramos de la perspectiva médica. Y de paso, felicitar porque realmente la respuesta ha sido contundente. Como bien les dije, hace 30 años nosotros no teníamos los recursos que se están viendo ahora desplegados a nivel de rescatista, defensa civil, COE, cuerpo de bomberos. Y se siente bien saber que el Estado Dominicano en las últimas décadas, no necesariamente ahora, pero en las últimas décadas ha desarrollado significativamente la capacidad de respuesta. Pero gracias por la pregunta porque realmente siento la necesidad de ayudar y estos foros es lo que me permite canalizar esa energía. Doctor, después de 24 horas de lo acontecido, ¿qué sigue en estos momentos? ¿Cuál es el protocolo que se instaura a partir ya cuando se va entrando ya a las 40 horas de la tragedia? Sí, muchas veces se habla de esos temas de 24, 48, 72 horas. Estas emergencias son eventos, vamos a decir, de baja probabilidad y alto impacto. Y son eventos que es muy difícil decir, bueno, algo parecido pasó en Indonesia o en Estados Unidos y en base a esa experiencia que nosotros vamos a poder entender perfectamente cómo responder. Estos eventos son muy heterogéneos.
Pero lo que sí es verdad es que en esas primeras 24 horas hay diferentes oleadas, vamos a decir así, de pacientes. Si se fijan, en la primera hora se trataba de el traslado de esos pacientes críticos. Muchos hospitales recibieron hasta 40 pacientes, que es un tema preocupante porque si se sobresatura un hospital de referencia, entonces no hay recursos suficientes para atender a la víctima del terremoto, o la víctima del desastre, del colapso, y no hay recursos suficientes para atender los que estaban en la emergencia independientemente del evento. Eso hay que tenerlo en consideración, o sea, la parte macro de qué es lo que hay que hacer con los pacientes en el momento inmediato. En el momento inmediato se ven shock hemorrágico, traumas, fracturas, esa inmovilización es muy importante. Después de esa primera hora, entonces empezamos a ver otro tipo de complicaciones. Hemos hablado mucho de lo que es el síndrome de aplastamiento, que es una condición donde las células musculares, vamos a decir así, se rompen y de repente hay potasio elevado en la sangre, y cuando rescatamos a ese paciente, la reperfusión, esa recirculación de sangre hace que ese potasio llegue al corazón y produce paro cardíaco súbito. Perdón, Alejandro, esa podría ser la explicación, por ejemplo, en el caso de ayer, que todos con muchísima alegría veíamos cuando salió la noticia de que el ex pelotero Dotel había salido rescatado, para luego, poco tiempo después, escuchar que había fallecido, y uno se preguntaba, ¿Pero por qué? Si lo rescataron vivo. Sí, mira, no me atrevo a especular lo específico de pacientes porque no he estado en el manejo directo. Pero sí es un tema que hay que anticipar en aplastamiento, la hipercalemia y el paro cardíaco asociado a hipercalemia por lo que se llama rhabdomiolisis en el síndrome de aplastamiento. Sí quiero mencionar que de los rescatistas que están trabajando la parte médica en el evento, me tocó hablar con los oficiales médicos y hablamos precisamente de rhabdomiolisis. Ahí el doctor Rudy de Gracia es es la mano derecha del general Méndez en la parte médica. Es un médico emergenciólogo muy capacitado. Y hablamos precisamente de lo que anticipaban en este tema con la hidratación, la utilización de bicarbonato, lo que se llama gluconato de calcio para evitar arritmia. Ya había una anticipación de eso y lo tenían en el radar, vamos a decir así, sí lo tenían controlado. Pero eso es preocupante porque de repente, luego de los esfuerzos para extricar, rescatar a un paciente, esa muerte súbita tiene un impacto importantísimo, no solamente en la vida directa de ese individuo que lo padece, sino el rescatista que invirtió en ese evento, en ese rescate. De repente el ver que sus esfuerzos se perdieron con algo que pudo haber sido prevenido, yo creo que es importante notarlo. Lo que estamos viendo ahora, que quizás quiero recalcar, algo que mencionamos anteriormente, ahora mismo estamos en una fase donde muchas de las personas que se iban a salvar ya salieron, fueron trasladadas. Estamos en una fase donde no se puede perder la esperanza, porque hemos visto incidentes internacionales donde hasta semanas después de un colapso pueden encontrar con vida diferentes víctimas, y yo creo que la esperanza es lo último que se debe de perder. Pero es importante hablar de lo que son los servicios mortuorios asociados a los desastres. Hay que hablar del Instituto de Patología Forense, el INASIF, del poder entregarle a esas víctimas y a sus familiares la dignidad necesaria en un proceso muy difícil. Eso entiendo que es un elemento difícil de hablar, pero importantísimo en eventos como estos. Hay que hablar también de lo que es el apoyo psicológico de las familias, así es, de los rescatistas, y también hablar del apoyo médico de los rescatistas, lo que es el sueño, la hidratación, la nutrición. Personas que tienen 30 años ahí fajados, tenemos que hacer esos turnos de descanso importantísimos. 30 horas. Para que sobre ese aspecto, creo que se cortó, sí. Pero a ver si Alejandro nos puede escuchar. Sobre ese aspecto que mencionas del descanso, en el día de ayer salió la publicación en la noche de que el INASIF iba a cerrar por unas horas y mucha gente quizás no lo entendió. De hecho, en chats
donde estoy, había personas que decían, ¿cómo va a ser que justo en este momento se frene? Bueno, la verdad es que particularmente pienso que esta es una tragedia que sobrepasa las capacidades porque no es lo usual. No porque no hayan las condiciones ni las personas, sino porque no es lo usual. Y como tú mencionabas, así como se satura en un momento determinado el sistema de salud porque no es lo usual, pasa también con el tema del INASIF. ¿A eso tú te refieres cuando hablas de que hay que cuidar la salud mental, la salud física de los que intervienen en estos procesos? Sí, mira, el tema del INASIF y específicamente la parte de patología forense es un tema, vamos a decirlo así, existe una gran oportunidad de mejoría. Esos servicios de patología forense se movieron al Hospital Cristo Redentor a partir de la pandemia, en un espacio sumamente pequeño. Y desde entonces no ha habido un proceso de ampliación y adecuación en el día a día. En el día a día. Imagínense ahora con esa sobresaturación de servicios. No, eso se potencia. Exacto. Hay un tema de espacio y hay un tema de recursos humanos. Entonces, son cosas que realmente no hay una culpabilidad directa, sino que lo que tenemos que hacer es hacer una reflexión sobre lo que es lo correcto. No es siempre la parte de atención aguda y demás, no es siempre lo único que tenemos que hacer, sino que también tenemos que enfocar en estos temas, que son conversaciones difíciles, pero que son oportunidades de mejoría. Y si se fijan, hablamos de ese personal que está trabajando en el INASIF, pero ustedes se imaginan familiares impactados por esta tragedia, de que tenían un familiar vivo y en salud, y en una cuestión de minutos de repente ya no está. Y tienen que salir a buscarlo. Y de repente se encuentran con estos temas. Y hay un tema de oportunidad para poder servir el mejor interés de esa familia en base a una optimización de estos recursos que usualmente no son temas de conversación porque estos incidentes no ocurren a diario. Pero hoy sí es un tema de conversación y existe una gran oportunidad de optimizar los servicios de patología forense en la República Dominicana. Claro, y yo supongo, doctor, que una vez ya todo bajo control y digamos una vez superado todo el accidente, aunque probablemente el término correcto no sea ese, el superado, porque seguramente no ocurrirá en mucho tiempo, pero yo supongo que el estándar de protocolo a nivel internacional es que deben sentarse las autoridades a hacer una especie de balance o diagnóstico de cómo se manejó la emergencia y esas áreas de oportunidad que usted bien menciona, que deben tomarse en cuenta para futuras ocasiones, sobre todo en un país o en una isla como la de la República Dominicana, que está permanentemente expuesta a los periodos ciclónicos año tras año y que afortunadamente hemos enfrentado nunca nada como esto, de esta magnitud, pero que estamos expuestos a que cualquier año, cualquier fenómeno meteorológico pueda traer consecuencias similares y hasta peores que esta. Pero también quería comentarle, en base al apoyo del personal médico y a los brigadistas, la última actualización de la información menciona, de hecho, que las brigadas presentes en el lugar, que no han parado de trabajar, que está conformada por más de 300 brigadistas, dice el comunicado que está contando con el acompañamiento médico necesario, además de servicios de alimentación e hidratación para garantizar la continuidad y efectividad de las labores, dice el comunicado, y fue parte de las declaraciones más recientes dadas por el general durante la madrugada. Entonces, a ese apoyo entiendo que usted también se refería. Correcto. Quizá tocando esos dos puntos, el último, existen unidades médicas especializadas dedicadas para atender a los brigadistas. Son oficiales médicos que se dedican a la salud y la rehabilitación, hidratación, nutrición, ciclo de sueño, vigilia, el descanso de los brigadistas. Y existen unidades para atender a los pacientes. Eso se establece y quizá es bueno hablar de esa capacidad técnica que tenemos hoy día de aceptar que eso es necesario y de repente tener esos recursos.
Con relación al tema de los desastres, acuérdense que nosotros existe una transición epidemiológica en República Dominicana al pasar de una economía de agro a tema industrial y temas de turismo y demás. Esa transición epidemiológica ha hecho que de repente el trauma ocupe una causa importantísima en la mortalidad de los dominicanos. También vemos accidentes industriales, vemos incendios, tenemos fallas geológicas que han producido terremotos en la isla, que también pueden producir eventos en República Dominicana, aparte de los huracanes. Entonces, todo eso lo que dice es que la mejor forma de prepararnos para eventos de este tipo es fortaleciendo el día a día. La mejor forma de prepararnos para un evento masivo es cuando el día a día funciona de una forma óptima. Y la otra forma es, hay un mantra a nivel militar que dice, entrena como peleas y peleas como entrenas. Entonces ahí viene el valor de los entrenamientos y los simulacros. Hacer simulacros, como sabemos que se hacen en República Dominicana de hace décadas, es una forma de prepararnos para abordar estos incidentes. Pero quizá sería un poco irresponsable no mencionar ahora los avances que ha hecho la República Dominicana en lo que es la atención del trauma. Ya hay 3 hospitales de trauma que se están construyendo y abriendo a nivel nacional, adicionales. El sistema de atención prehospitalaria ha avanzado de una forma increíble, recursos, ambulancia, personal y demás. Pero de repente quizá una reflexión es por qué en el Distrito Nacional, que tenemos 1.4 millones de dominicanos viviendo, pero una población variable asociada a la provincia de Santo Domingo de 4.3 millones en un momento u otro, ¿por qué el Distrito Nacional no tiene un centro de trauma, un hospital de trauma? El Darío Contreras está en la área, pero el Distrito Nacional carece de un hospital de trauma. Entonces, sí, todas estas cosas, y me excusan, quizá... Pero importante. Sí. Quizá el momento ahora es hablar de esperanza, claro, y todas esas cosas, pero por lo que me compete sería irresponsable no mencionar esas oportunidades. A su respuesta, se establece en eventos de este tipo lo que se llama un After Report, un AAR, o lo que llamamos Hot Wash, y después viene un Cold Wash. En el momento caliente, luego del incidente, se tiene que hacer una revisión de lo que salió bien, de las oportunidades, y eso es lo que se llama el After Action. Pero en el momento frío, luego que se evalúa todo, se tiene que hacer un reporte comprensivo de lo que es esa respuesta a nivel público-privado, de lo que fueron esas áreas de oportunidad, de lo que fueron los errores. Siempre hay errores. Esto no es un tema para apuntar dedos y culpar, sino es un tema para reflexionar y aprender de cómo podemos hacerlo mejor la próxima vez que venga un evento de este tipo. Así es. Eso se estila, y no solamente se estila para hacerlo a nivel cerrado, sino que se estila para hacerlo a nivel socializado, para que toda la sociedad aprenda de este incidente y sepa cómo podemos ser mejor. Claro. Excelente. Bueno, doctor, de verdad nosotros muy agradecidos de que se haya tomado el tiempo para conversar con nosotros, y por supuesto absolutamente rica toda la información que usted nos acaba de compartir. Seguramente en los próximos días, si usted nos lo permite, podremos tener nuevos contactos, porque esto sabemos que ni que ha terminado y que probablemente no termine en pocas horas, sino que esto seguramente se ampliará en el tiempo. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la oportunidad, y seguimos en oración y seguimos en apoyo. Amigos, ha sido el doctor Amado Alejandro Báez, exdirector del Centro de Emergencia Sanitaria y reconocido médico dominicano, residente hoy en el exterior, pero gran conocedor de todo este tipo de temas. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.